Guión completo con los ajustes técnicos aplicados sobre el texto proporcionado. Estaba sentada junto a mi nieto de 7 años en la segunda boda de mi hijo, cuando Nico me apretó la mano y me pidió irse. No fue un berrinche ni cansancio. Tenía los labios pálidos, los ojos fijos en el mantel y una voz que todavía recuerdo igual de clara. «Abuela, vámonos ahorita». Me incliné hacia él. «¿Qué pasó, mi amor?» Nico tragó saliva. Miró de reojo hacia donde estaba la novia, luego bajó la vista. «No viste debajo de la mesa, ¿verdad?» Levanté apenas la orilla del mantel blanco. Junto a su silla, medio atorado en el pliegue del mantel, había un papelito doblado en 4. Lo tomé con la mano temblando y lo abrí. La nota decía: «Mesa 8. Al plato del niño, pónganle camarón picado. Que no se note». En nuestra mesa, Nico era el único niño. Sentí que el aire se me cerró en la garganta. Nico tenía alergia severa al camarón. No una molestia leve, no una comezón. Años antes, por una salsa contaminada con mariscos, habíamos terminado en urgencias. Desde entonces, todos lo sabían. Mi hijo Martín lo sabía. Yo lo sabía. Jimena lo sabía. El salón del hotel lo tenía anotado desde la prueba de menú. Desde aquella primera urgencia, yo llevaba siempre sus medicamentos en la bolsa. No me gustaba hablar de eso frente a Nico porque se asustaba, pero cada escuela, cada fiesta y cada comida familiar tenía la misma advertencia. Nada de camarón, nada de caldo de mariscos, nada de utensilios cruzados. Por eso lo del hotel no era un detalle menor. No era un capricho de abuela exagerada. Era una regla de vida para Nico. Y alguien, en plena boda, había pedido que se lo escondieran en la comida. Esa noche estábamos en un salón elegante de un hotel en Zapopan, cerca de Puerta de Hierro. Había velas, arreglos blancos, música en vivo y casi 200 invitados porque Paola y su familia habían insistido en una recepción grande. Todo parecía cuidado al último detalle. Martín iba de mesa en mesa con su traje azul marino, agradeciendo saludos, abrazando familiares, tratando de verse feliz. Yo quise creer que lo era. De verdad quise. Paola, su nueva esposa, estaba al fondo, rodeada de amigas y fotógrafos. Su vestido brillaba cada vez que se movía. Sonreía como si nada pudiera tocarla. Cada tanto miraba hacia nuestra mesa. No era una mirada larga, pero yo la sentía. A mi lado, Nico empujaba su carrito rojo sobre el mantel. Era un niño callado, sensible, de esos que observan antes de hablar. Ese carrito lo acompañaba desde que su mamá murió. A veces yo pensaba que lo apretaba como otros niños aprietan una mano. Su mamá se llamaba Rebeca. Fue la primera esposa de Martín y mi nuera durante años, aunque yo la quise como hija desde mucho antes. Rebeca era cálida sin esfuerzo. No necesitaba impresionar a nadie. Vivían en una casa cómoda en Zapopan, no lejos de la mía, y cuando Nico era bebé, yo iba seguido. Llegaba por la tarde y la encontraba en la cocina, con la sopa de fideo lista o con fruta cortada para el niño. «Pásale, mamá Rosa María», me decía. «Dígame si me quedó bien». Me daba risa que me pidiera opinión por todo. La sopa, el arroz, una cobija nueva, una foto de Nico. Con ella la casa se sentía tranquila. Había comida sencilla, risa baja y un niño limpio, dormido, cuidado. Cuando Nico enfermó por primera vez fuerte, Rebeca se pasó la noche entera sentada con él en brazos. Tenía fiebre alta y apenas abría los ojos. Martín fue por el médico mientras yo le ayudaba con paños de agua tibia. Rebeca lloraba en silencio. «Mamá Rosa María, tengo miedo. Vamos a estar con él», le dije. «No estás sola». Al amanecer, la fiebre bajó. Nico se durmió contra el pecho de su madre y Rebeca me tomó la mano. «Gracias. No sé qué haría sin usted». Yo pensé que esa familia iba a envejecer junta, pero una tarde sonó el teléfono mientras yo lavaba platos. Me preguntaron si era Rosa María Paredes. Luego escuché la frase que nadie está preparado para oír. Había habido un accidente en la carretera rumbo a Tepatitlán. Un camión perdió el control y golpeó el coche de Rebeca. No recuerdo todo lo que me dijeron. Recuerdo el plato rompiéndose en el piso y mis manos llenas de jabón. Nico tenía 4 años cuando enterramos a su mamá.
En el funeral me preguntó dónde estaba ella. Yo lo abracé y le dije que estaba en un lugar tranquilo, pero que seguía queriéndolo. Fue lo único que pude decir sin quebrarme. Martín cambió desde entonces. Se metió en el trabajo como si así pudiera no pensar. Era gerente comercial en una empresa de distribución de alimentos y empezó a salir más temprano, volver tarde, aceptar viajes, juntas y visitas a clientes. Yo entendía su dolor, pero Nico no. Nico no entendía juntas ni viajes. Solo sabía que su papá no estaba. Yo empecé a llevarlo a la escuela, a prepararle la lonchera y a dormirlo cuando preguntaba por Rebeca. Muchas noches me pedía historias. Abuela, cuéntame algo de mi mamá. Yo le hablaba de cómo Rebeca le cantaba bajito, de cómo le cortaba la fruta en pedacitos, de cómo decía que sus pestañas parecían pintadas. Nico escuchaba sin moverse, a veces sonreía, a veces lloraba sin hacer ruido. Jimena también estuvo ahí. Era mi ahijada, hija de una amiga que murió joven. Yo la había visto crecer, y aunque no era de mi sangre, para mí era familia. Martín la conocía desde muchacho, pero la vida los había mantenido en caminos distintos. Jimena nunca se impuso. Llegaba con libros para colorear, galletas, cuentos. Se sentaba con Nico y celebraba cualquier dibujo suyo como si fuera una maravilla. Mira, Nico, esa casa te quedó mejor que la mía. Él se reía. Y a veces esa risa era lo único bueno del día. Con el tiempo, Martín empezó a hablar de rehacer su vida. Yo no quería que se quedara solo para siempre. Tampoco quería que alguien entrara a la casa de Nico sin cuidado. Cuando me dijo que quería presentarme a una mujer, sentí las dos cosas al mismo tiempo. Mamá, quiero que conozcas a alguien. Yo estaba preparando tostadas de tinga porque Nico las había pedido. ¿Alguien importante? Martín bajó la mirada. No quiero seguir así. Siento que me quedé atorado desde lo de Rebeca. Esa frase me dolió. Le dije que la trajera. Paola llegó esa noche con un vestido azul claro, el cabello perfecto y una sonrisa muy medida. Me saludó con educación. Mucho gusto, señora Rosa María. Martín me ha hablado muy bonito de usted. Pásale, Paola. Entró mirando la casa. Sus ojos se detuvieron en una foto de Rebeca cargando a Nico de bebé. No dijo nada malo, solo miró demasiado tiempo. En la cena fue amable. Trabajaba en el área de mercadotecnia de la misma empresa que Martín. Hablaba bien, escuchaba cuando convenía y sabía hacer sentir importante a mi hijo. Paola sacó adelante una campaña difícil, dijo Martín, orgulloso. Ella sonrió. «Eu exagera», pero no parecía incómoda con el elogio. Parecía acostumbrada a recibirlo. Nico estuvo callado toda la noche. Paola sacó de su bolsa un chocolate y se lo puso enfrente. «Esto es para ti. Me dijeron que te gusta». Nico miró el chocolate, luego a ella, y lo empujó despacio hacia un lado. Martín frunció el ceño. «Nico, te está dando un regalo». Yo intervine. «Debe estar cansado». Paola mantuvo la sonrisa, pero le vi una molestia breve en los ojos. No dije nada. Ese fue el primer error. No porque tuviera pruebas, sino porque mi nieto sí tenía miedo, y yo preferí llamarlo cansancio. Después vinieron más señales. Paola empezó a ir a comidas familiares, a reuniones, a cumpleaños. Con los adultos era encantadora. A Nico lo trataba bien cuando alguien la miraba, pero el niño se cerraba apenas la veía. Un sábado quiso llevarlo al parque. «Para que nos conozcamos mejor», dijo. Martín no estaba. Yo dudé, pero pensé que quizá yo misma estaba impidiendo que se acercaran. Le recordé lo de la alergia y se lo llevó. Volvieron 1 hora después. Paola entró contando que se había divertido muchísimo, que había corrido, que había pedido helado. Nico traía la camisa sucia, el carrito apretado contra el pecho y los ojos apagados. «¿Te divertiste, mi niño?» «Sí», dijo apenas. «¿Qué hicieron?» Paola contestó por él. «Ya le dije, señora Rosa María. Jugamos mucho». Me quedé sin saber qué preguntar. Otra tarde llegó sin avisar. Yo estaba en la cocina cuando escuché su voz en la sala. Al principio dulce, luego dura. «Quédate quieto, Nico. Ya estás grande para portarte como bebé». Salí de inmediato. Paola cambió de tono. «Mire, señora Rosa María, hizo una torre altísima. Es muy listo». Nico estaba sentado en el piso, mirando hacia abajo. No lloraba.
Eso me preocupó más. A veces, un niño deja de llorar cuando aprende que llorar no sirve. Luego fue el cumpleaños número 7 de Nico. Jimena llegó temprano con un pastel de chocolate hecho por ella. La cobertura no estaba perfecta, pero Nico gritó de alegría. «Tía Jimena es mi favorito». La abrazó con tanta fuerza que a mí se me llenaron los ojos. Paola llegó tarde con un regalo caro que Nico no había pedido. Le dio una palmada en el hombro. «Feliz cumpleaños, campeón». Nico se encogió. Martín no lo vio. Jimena y yo sí. Esa noche, mientras los adultos hablaban de trabajo y de planes, Jimena fue la única que se sentó un rato en el piso con Nico. No hizo preguntas incómodas. Solo tomó un color y empezó a dibujar un coche junto al suyo. Paola los miró desde la mesa con una sonrisa dura, como si esa escena le molestara más de lo que quería mostrar. Yo lo vi y volví a decirme que quizá estaba buscando problemas donde no los había. Más tarde, Nico le dio a Jimena el primer pedazo de pastel. «Para ti, tía». «Tía». Paola se quedó mirando desde la esquina. Su cara cambió apenas, pero bastó. A Paola le molestaba verlo querer así a Jimena, aunque ella tampoco parecía dispuesta a ganarse su cariño con paciencia. Un día, después de ir al supermercado con Martín y Nico, entró quejándose. Tiró una bolsa de dulces en la caja. «Tuve que pagarla. Es increíble lo descuidado que puede ser». Martín volteó al niño. «Nico, tienes que fijarte». Nico bajó la cabeza. Yo puse una mano en su hombro. «Fue un accidente». Paola respiró hondo. «Claro. Todo siempre es accidente». Poco después, la maestra Patricia me llamó aparte en la escuela. «Doña Rosa María, lo noto más retraído. Participa menos y se sobresalta con facilidad. ¿Ha pasado algo en casa?» Dije que eran cambios familiares. Me escuchó, pero no se veía convencida. De regreso, Nico me tomó la blusa. «Abuela, no quiero ir con la señorita Paola». Me agaché frente a él. «¿Por qué?» Apretó su carrito. «Ella no me quiere». Por miedo a lo que esa frase significaba, respondí mal. «Tal vez solo no sabe cómo tratarte». Nico negó con la cabeza. «No, abuela. Ella no me quiere». Jimena venía con nosotros porque me había acompañado a una cita médica. No habló hasta llegar a casa. Cuando Nico fue a lavarse las manos, me dijo en voz baja: «Ese niño tiene miedo». «Lo sé». «Entonces no lo dejemos solo con ella». Quise prometerlo, pero no pude. El problema era Martín. Cada vez que intentaba hablar de Paola, él se cerraba. «Mamá, Nico extraña a Rebeca. Cualquier mujer que se acerque va a parecerle amenaza». «Escúchalo, hijo. No quiero quedarme solo, mamá. Pero tampoco quiero hacerle daño a Nico». Pero ya estaba fallando. Yo también. 2 semanas antes de la boda, Martín me pidió paciencia. Estábamos en mi comedor, con Nico dormido en el sillón. Me dijo que Paola estaba nerviosa, que organizar una boda la tenía sensible, que yo interpretaba todo contra ella. Le respondí que una mujer puede estar nerviosa sin hacer que un niño se esconda. Él no supo qué decir. Se quedó mirando a Nico y, aún así, no hizo nada. Esa parte todavía me duele. La boda se planeó en pocos meses. Paola y su familia quisieron una recepción grande. En una reunión con la coordinadora del hotel, repetí 3 veces lo de Nico. «Mi nieto tiene alergia severa al camarón. Su plato debe ir separado y sin contacto con mariscos». La coordinadora tomó nota. «Queda marcado como menú infantil sin mariscos y con manejo especial». Paola estaba a mi lado, viendo su celular. «Sí, ya sabemos. No hace falta repetirlo tanto». La miré. «Sí hace falta». Ella sonrió sin levantar la vista. «Claro». Ese claro me quedó dando vueltas. El día de la boda llegamos temprano, antes de que se llenara el salón. La tarde estaba despejada en Guadalajara. Yo llevaba un traje color vino. Nico iba con su moñito, incómodo, apretando su carrito rojo. Jimena llegó con un vestido beige y se agachó para acomodarle el cuello de la camisa. «Qué guapo estás». Me aprieta. «A ver, yo te ayudo». La ceremonia fue correcta. Paola entró hermosa, del brazo de su padre. Martín la miró con una emoción que me partió el corazón. Habló de segundas oportunidades y de formar un hogar. Nico me apretó la mano durante casi toda la ceremonia. Después pasamos al salón. Nos sentaron en la mesa 8.
Yo quedé junto a Nico, Jimena del otro lado. La familia de Paola estaba cerca. Su hermana menor, Miriam, andaba nerviosa, de un lado a otro obedeciendo encargos de Paola. La vi con un vestido verde claro, llevando el celular, el ramo, un sobre pequeño. En ese momento no pensé nada. Las entradas empezaron a circular. Había canapés, panecitos y charolas con camarón para los adultos. Cuando una charola pasó cerca, Nico se echó hacia atrás. «Tranquilo», le dije. «Tu plato viene aparte». Jimena le tocó el hombro. «Nadie te va a dar nada que te haga daño». Él asintió, pero no soltó el carrito. Entonces el carrito cayó al piso. Nico se agachó a levantarlo y tardó demasiado. Cuando subió, traía la cara blanca y el papel en la mano. Lo abrí. Leí la orden. Al plato del niño. Camarón picado. Que no se note. Apreté a Nico contra mí. «No vas a comer nada», le dije al oído. «Nada que yo no revise». Jimena leyó el papel y se puso rígida. «Doña Rosa María, cuida a Nico. ¿A dónde va? A saber quién entregó esto». No grité todavía. Necesitaba una prueba más antes de enfrentar a Paola frente a todos. Caminé al pasillo de servicio, donde estaban algunos meseros. Reconocí a David, un muchacho que había llevado agua y pan a nuestra mesa. Le mostré el papel. «¿Usted vio esto?» Su cara cambió. «Sí, señora». «¿Quién se lo dio?» «Una joven de vestido verde claro. Me dijo que era una indicación urgente para el capitán de meseros». La metí doblada entre mis comandas, pero cuando dejé el pan en su mesa, se me resbaló algo de la libreta. No vi que fuera eso. ¿Iba a entregarla a cocina? Iba a llevársela al capitán antes del plato fuerte. «No llegó a cocina, señora. Yo no sabía lo del niño. Se lo juro. Mi nieto puede terminar en urgencias por un pedazo de camarón». David se puso pálido. «Señora, la cocina tiene marcado su plato sin mariscos. Esa nota no debía aceptarse así». Llamó al capitán de meseros. El hombre revisó su lista y confirmó lo mismo. «El plato del niño está marcado como alérgico desde la prueba de menú. Eso no se cambia con un papelito, menos sin hablar con la familia». El capitán miró a David con enojo contenido, pero también con miedo. Sabía lo que una alergia podía significar para un hotel. Yo no quería discutir protocolos. Quería saber quién había escrito esa orden y por qué había elegido precisamente el plato de Nico. «Entonces vamos a aclararlo ahora». «Podemos hacerlo en privado, señora». Lo miré fijo. «No. Alguien quiso tocar la comida de mi nieto. No me pida discreción». Volví al salón cuando el maestro de ceremonias anunciaba el plato fuerte. Me acerqué a Nico. Seguía abrazado a Jimena. «Estoy aquí», le dije. Luego levanté la voz. «Un momento, por favor». La música bajó. Algunos invitados voltearon. Repetí más fuerte. «Antes de que sirvan la comida, necesito que todos escuchen esto». El salón se fue callando. Martín se acercó confundido. «Mamá, ¿qué pasa?» Le di el papel. «Léelo». Lo leyó y se le fue el color. «Mamá, léelo en voz alta». No pudo. Le temblaba la mano. Entonces lo hice yo. Mesa 8. Al plato del niño pónganle camarón picado, que no se note. El murmullo corrió por las mesas. Yo seguí antes de que alguien pudiera tapar aquello con excusas. «Mi nieto Nicolás, hijo de Martín, tiene alergia severa al camarón. Toda la familia lo sabe. El salón lo tenía registrado. Esta nota pudo mandarlo al hospital o algo peor». Paola se acercó con una sorpresa demasiado limpia. «¿Qué está pasando? ¿Qué clase de espectáculo es este?» «Eso quiero saber». Ella soltó una risa corta. «Señora Rosa María, estamos en una boda. Seguro fue una broma de mal gusto». «¿Una broma? No hay nombre en el papel. No puede acusar a nadie. Yo todavía no dije tu nombre, Paola». Su sonrisa se endureció. Martín la miró. «¿Sabes algo de esto?» Ella abrió los ojos como si él acabara de insultarla. «¿De verdad me preguntas eso?» «Contesta». «Claro que no». Jimena se levantó con Nico pegado a ella. «Nico te tiene miedo desde hace meses». Paola giró hacia ella. «Tú no te metas». «Me meto porque ese niño casi come algo que lo puede matar». «Siempre has querido quedar como la buena», dijo Paola. «La ahijada perfecta, metida en una familia que no es tuya». Jimena respiró hondo. Por un segundo pensé que iba a golpearla. Martín también lo vio, y dio un paso para detenerla.
Ella no la tocó. Solo habló con una voz baja, pero firme. No me digas que me calme, Martín. Nico está temblando por culpa de ella. Paola empezó a llorar, pero no parecía arrepentida. Parecía furiosa por haber perdido el control. El capitán de meseros entró con David. Yo le hice una seña al muchacho. David, dile a mi hijo lo que me dijiste. David tragó saliva. Señor Martín, yo recibí esa nota. Me la dio una joven de vestido verde claro, de la familia de la novia. Me dijo que era una indicación urgente para el capitán. Martín miró alrededor. David bajó la vista hacia Miriam. La muchacha comenzó a llorar. Miriam, dijo Martín, ¿tú le diste la nota? Paola la miró con una amenaza clara. Miriam se tapó la boca. Yo no sabía qué decía. Cállate, dijo Paola. Todos la escucharon. Miriam tembló. Paola me pidió que se la diera al mesero. Me dijo que era una indicación para cocina. Yo no sabía que era para el niño. Cállate, Miriam. No puedo, lloró. No sabía, te lo juro. Un murmullo de horror creció en el salón. Una tía de Martín empezó a llorar. Don Roberto, un primo mayor, se levantó. ¿Cómo se le hace eso a un niño? Paola buscó a Martín. Me están tendiendo una trampa. Tu mamá nunca me quiso. Jimena tampoco. Hasta el niño me rechazaba. Martín la miraba como si por fin pudiera verla completa. ¿Le pediste a Miriam que entregara la nota? No. Miriam sollozó. Sí me la pidió. Jimena abrazó más fuerte a Nico. Pidamos las cámaras del salón. La entrada de servicio, la barra, el pasillo, todo se puede revisar. Paola se quedó callada. Martín dejó de preguntarle. Ya había entendido. El gerente pidió a un empleado que resguardara las grabaciones de las cámaras. Eso hizo que varios invitados entendieran que no se trataba de una escena familiar exagerada, sino de algo serio. La familia de Paola se quedó en silencio. Nadie quería ser el primero en defenderla, ni el primero en condenarla. En ese silencio, Miriam se veía cada vez más pequeña. Martín dio un paso atrás. Paola. Ella quiso acercarse. Amor. Escúchame. No me digas así. Fue una tontería. Yo no pensé que... Se detuvo. Ya era tarde. Sentí que me ardía la garganta. ¿No pensaste que podía dejar de respirar? ¿Que podía terminar en urgencias? ¿Que podía morir en tu boda? Paola me miró con rabia. Usted siempre me juzgó. Y aún así, intenté aceptarte. Ese niño nunca me quiso. Martín levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Es mi hijo. Paola apretó la mandíbula. Yo solo quería que dejaran de tratarlo como si todo tuviera que girar alrededor de él. La frase dejó el salón helado. Nico se escondió contra Jimena. Martín habló despacio. Vete. Paola palideció. Acabamos de casarnos. Y acabas de mostrarme quién eres. El gerente del hotel se acercó con seguridad. Señora, por favor acompáñenos fuera del salón mientras revisamos las cámaras. Paola miró a su familia. Nadie se levantó. Su padre tenía la cara dura. Su madre lloraba. Miriam no podía verla. Antes de salir, Paola dijo, «Se va a arrepentir». Yo respondí sin gritar, «No». De lo único que me arrepiento es de no haberle creído antes a mi nieto. La acompañaron fuera del salón. La música no volvió. La comida tampoco importó. Martín se arrodilló frente a Nico. «Perdóname, hijo». Nico no contestó. «Perdóname por no verte, por no escucharte». Nico miró a Jimena, luego a mí. Después abrazó a su papá. No fue un abrazo tranquilo. Lo hizo con el carrito apretado entre los dos, todavía temblando. Ese abrazo no arregló nada, pero evitó que Martín se hundiera por completo. Yo puse una mano sobre el hombro de mi hijo. Nos vamos a casa. Salimos sin despedirnos de casi nadie. Jimena iba con Nico tomado de la mano. Martín caminaba detrás, con el traje arrugado y la mirada rota. Yo llevaba el papel en mi bolsa. No quería mirarlo, pero tampoco podía tirarlo. Los días siguientes fueron pesados. Hubo llamadas, mensajes, familiares, queriendo saber más de lo que les correspondía. Algunos culparon a Martín por no haber visto antes. Otros decían que gracias a Dios Nico había encontrado el papel. Yo dejé de contestar el teléfono. Lo único importante era que mi nieto volviera a sentirse seguro. Martín habló con un abogado, pidió revisar las opciones legales
y dejó asentado lo ocurrido con el hotel. Si ya habían firmado ante el registro civil, eso no se iba a deshacer con una frase en el salón. Pero él tenía claro que Paola no volvería a su casa ni a la vida de Nico. Esta vez no se refugió en el trabajo. Se quedó. Al día siguiente, Martín fue a la escuela con Nico y habló con la directora. No mandó a Rosa María, no mandó a Jimena, no llamó por teléfono desde la oficina. Fue él. Explicó lo ocurrido sin dar detalles innecesarios y pidió que nadie entregara comida al niño sin autorización. Cuando volvió, me dijo que Nico no le soltó la mano en toda la entrada. Lo dijo con dolor, pero también con una responsabilidad nueva. Llevaba a Nico a la escuela, revisaba su comida, hablaba con la maestra Patricia y aprendió a preguntar sin presionar. Una noche lo encontré en la cocina a oscuras. «No lo vi, mamá», me dijo. «Mi hijo me estaba pidiendo ayuda y yo no lo vi. Me senté frente a él. Entonces míralo ahora, todos los días. No sé si me va a perdonar. No le pidas que te perdone rápido. Gánate su confianza con hechos». Martín lloró en silencio. No lo consolé de inmediato. A veces una madre también tiene que dejar que su hijo sienta el peso de lo que hizo mal. Luego le tomé la mano. «Todavía estás a tiempo, pero con hechos». Jimena ayudó sin hacer ruido. Preparaba loncheras seguras, revisaba etiquetas y escribía notas pequeñas para Nico. No de esas frases grandes, sino cosas simples. «Hoy te puse manzana. Tu comida está revisada. Te veo al salir». Nico guardaba esas notas en una caja. Al principio revisaba su plato 3 o 4 veces. Preguntaba si Paola iba a volver. Martín siempre respondía lo mismo. «No va a volver». «¿Seguro?» «Seguro. Aquí no entra». Hubo retrocesos. Una tarde, en una comida familiar, una prima acercó una botana a Nico sin mala intención y él se puso a llorar. Martín no se molestó. No le dijo que exageraba. Le retiró el plato, lo llevó al patio y se quedó con él hasta que pudo respirar tranquilo. Cuando regresaron, mi hijo dijo a todos, con voz firme, que nadie volviera a ofrecerle comida a Nico sin preguntar. Esa fue una disculpa mejor que muchas palabras. Con las semanas, Nico volvió a comer con menos miedo. La maestra Patricia llamó para decir que participaba un poco más. Todavía se sobresaltaba, pero ya no pasaba el recreo solo. Yo lloré al colgar. Jimena nunca intentó ocupar el lugar de Rebeca. Al contrario, hablaba de ella con respeto. «Tu mamá te quería muchísimo», le decía a Nico. «¿Tú la conociste?» «Sí. Y le habría gustado verte correr así». Eso sanaba más que hacer, como si el pasado no existiera. Varios meses después, cenábamos en mi casa. Había coditos con crema y queso porque Nico los pidió. Estábamos Martín, Jimena, Nico y yo. Nada elegante, solo platos hondos, una jarra de agua y una tranquilidad que todavía se sentía nueva. Nico miró a Jimena. «Tía, ¿tú te puedes quedar siempre?» Ella se quedó inmóvil. «No quiero que seas mi mamá nueva», siguió él. «Mi mamá es mi mamá. Pero quiero que estés aquí, porque tú sí me cuidas». Jimena lloró sin hacer escándalo. «Yo voy a estar, Nico, sin quitarle su lugar a tu mamá, solo para cuidarte». Martín bajó la mirada. Le dolió. Y era justo que le doliera. El acercamiento entre Martín y Jimena no pasó de golpe. Y agradezco que haya sido así. Él no necesitaba otra boda para tapar su culpa. Necesitaba aprender a ser padre de nuevo. Ella no necesitaba ser premio de nadie. Necesitaba ser respetada. Casi un año después, Martín vino a verme con Nico y Jimena. Los 3 estaban nerviosos. Yo estaba regando las macetas del patio. «Mamá», dijo él, «queremos hablar contigo». Lo miré. «Jimmy, Jimena y yo queremos intentarlo. Despacio, sin forzar a Nico, sin borrar a Rebeca. Yo sé que tengo cosas que reparar y no quiero ponerle eso encima a ella». Jimena bajó la mirada. Yo miré a Nico. «¿Y tú qué piensas, mi amor?» Se encogió de hombros, pero sonrió. Yo ya sabía. «Ah, ¿sí?», preguntó Jimena, llorando y riéndose al mismo tiempo. «Sí. Mi papá se pone raro cuando tú llegas». Por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad. Abracé a mi hijo. «Cuida bien lo que estás construyendo. Y no le pongas a Jimena la carga de arreglar lo que tú tienes que reparar». Luego abracé a Jimena.
Y tú no cargues con lo que Martín tiene que reparar. No, madrina, me dijo. Esa noche, cuando se fueron, pensé en Rebeca. Pensé en lo mucho que nos seguía haciendo falta. Rebeca seguía faltando. Eso no cambió, pero también pensé que Nico, por fin, volvía a correr por el patio sin mirar hacia la puerta. Guardé la nota durante meses. No por morbo. La guardé porque necesitaba recordar que yo también había fallado. Nico me dio señales antes de esa boda. La maestra me advirtió. Jimena me lo dijo. Y yo esperé demasiado porque no quería incomodar a Martín. A Nico lo salvó mirar debajo de una mesa. Pero debimos haberlo escuchado antes. Por eso cuento esto. No para repetir el daño ni para convertirlo en chisme familiar. Lo cuento porque hay niños que no saben explicar lo que les pasa, pero lo muestran. Se quedan callados, se encogen, rechazan un dulce, piden no ir con alguien. Y a veces los adultos, por no romper la paz, les pedimos que aguanten. Yo también tuve que pedirle perdón. Una noche me senté en su cama y le dije que debía escucharlo antes. Nico me miró serio, abrazado a su carrito. Me preguntó si yo le había creído cuando dijo que Paola no lo quería. No supe mentirle. Le dije que una parte de mí sí, pero que me dio miedo hacer más grande el problema. Él bajó la mirada y dijo, «Pero yo sí tenía miedo». Lo abracé y le contesté, «Lo sé, mi amor, y no debiste cargarlo solo». No quería que esa conversación quedara como una escena bonita. Quería que Nico supiera que los adultos también deben responder cuando se equivocan. Yo aprendí tarde que la paz de una casa no vale nada si se sostiene sobre el miedo de un niño. Aquella boda terminó sin baile, sin pastel y sin brindis final. Dolió, pero por fin dejamos de fingir. Martín empezó a reparar con presencia. Jimena se quedó cerca sin borrar a Rebeca. Nico volvió a reír, no igual que antes, pero de verdad. Y yo entendí algo que ya no se me olvida. Cuando un niño se encoge frente a un adulto, yo ya no miro primero la sonrisa de quien dice que todo está bien. Miro al niño.